Epifanio apretó con las dos manos la baranda del corral de remates, mientras el sol de media mañana le calentaba la nuca. El aire arrastraba olor a diésel rancio, a pasto quemado por la helada y a grasa vieja que impregnaba cada rincón del predio. El martillero gritaba cifras que nadie contestaba. Frente a él, alineados sobre tierra compacta y despareja, 5 camiones International 4700 modelo 1000. 996 esperaban con las cabinas opacas y los guardabarros devorados por el óxido. Nadie se acercaba. Alguno levantó una lona, miró adentro y siguió de largo sacudiendo la cabeza. El remate se hacía en un galpón abierto de techo de zinc y columnas torcidas, cerca de un pueblo chico donde el asfalto terminaba en un camino de ripio. La gente iba más por costumbre que por negocio, a tomar mate y a comentar, con el tercero. Para el quinto, algunos con el tercero. Para el quinto algunos se daban vuelta a mirarlo con mezcla de lástima y burla. Frases sueltas le llegaban entre dientes, que estaba botando la plata, que esos fierros no servían ni para repuestos. Él firmó los papeles con calma, anotó los números de chasis en una libreta y coordinó el traslado sin responder una sola palabra. Tenía 54 años y las manos marcadas por décadas de llave y aceite. Caminó la fila entera. Apoyó la palma, encaminó la fila entera. Apoyó la palma en cada cofre, como quien saluda a un animal enfermo. Revisó la altura de suspensión. Pasó el dedo por la carcasa de los diferenciales, buscando rastros de aceite seco. Empujó las crucetas de los cardanes. No abrió ningún capó todavía. El sol de la tarde dibujaba sombras largas de las cabinas sobre la tierra cuando se fue. Para todos seguían siendo chatarra. Para él, 5 máquinas que nadie se había tomado el trabajo de entender. Los arrastraron con barra rígida y otro camión más grande. Las ruedas giraban duras, algunas con freno pegado. Al llegar al taller de Epifanio, el polvo se levantó en una nube parda que tardó en asentarse. El lugar no era moderno. Un galpón amplio de estructura de hierro, techo alto y portón corredizo que chirriaba al abrirse. Adentro olía a solvente y a metal frío. La luz entraba sesgada por ventanas sucias. Había un foso de inspección, una mesa larga con tornillo de banco y estantes con cajas rotuladas a mano. Ni computadora ni escáner, solo llaves combinadas gastadas, extractores y manómetros viejos, pero calibrados. Acomodó los 5 en fila dejando espacio entre cada uno, y no empezó enseguida. Los miró desde lejos, como quien calcula un camino largo antes de dar el primer paso. El problema se hizo evidente al intentar girar el cigüeñal del primero. Colocó una llave larga en el tornillo del damper y aplicó fuerza pareja. Nada. En el segundo, lo mismo. El tercero ofreció un movimiento leve, apenas perceptible, y se detuvo. No era simple batería muerta, ni combustible viejo. Había agarrotamiento interno, corrosión en camisas, aceite degradado convertido en barniz, anillos pegados. Pero antes de concluir, había que abrir. Cada motor contó su historia al desnudarse. El primero tenía aceite negro como alquitrán, espeso y con olor fuerte a combustible que picaba en la nariz. El segundo estaba casi seco, señal de que había trabajado así hasta recalentarse. El tercero mostraba oxidación interna pese al nivel correcto. El cuarto guardaba combustible viejo
convertido en líquido agrio que obstruía las líneas. El quinto tenía el filtrage, el filtro de aire relativamente limpio, indicio de poco uso, aunque eso no significaba mejor estado. 5 historias distintas con el mismo final. Todos mostraban huellas de intentos fallidos anteriores, tornillos con marcas de llave equivocada, abrazaderas nuevas junto a mangueras viejas, cables empalmados con cinta común. Alguien había forzado el arranque del primero hasta recalentar el cable positivo. En el segundo, una junta de admisión hecha con cartón. En el tercero, un radiador usado con mangueras de diámetro incorrecto. En el cuarto, la bomba de agua montada sin sellador. Soluciones de paso que nadie corrigió después. Epifanio eligió el tercero para empezar, el que había mostrado movimiento. Lo acercó a la entrada del galpón, donde entraba mejor la luz de la tarde, y colocó cuñas en las ruedas. Retiró inyectores, colocó aceite limpio en cada cilindro y dejó reposar. Limpió el cárter con diésel filtrado y aire comprimido. El colador de la bomba de aceite estaba medio tapado. Eso solo ya explicaba la presión baja. Lo limpió con paciencia. Revisó el juego y volvió a montar conjunta nueva. Cada tornillo ajustado al par correcto, sin apretar de más. Desmontó el tanque y lo lavó por dentro. El sedimento acumulado parecía barro fino y olía agrio. Las líneas fueron sopladas y enjuagadas con combustible limpio. Las membranas de la bomba hacia alimentadora, endurecidas pero enteras, se reemplazaron. El filtro principal se llenó con diésel limpio antes de instalarlo para que la bomba no trabajara en seco. Día tras día, aplicó fuerza progresiva al damper. El cigüeñal empezó a ceder milímetro a milímetro. No forzó. Ese es el momento en que muchos doblan bielas. Cuando giró completo sin puntos duros, montó inyectores limpios, purgó combustible, colocó baterías adecuadas. Antes de girar la llave, hizo girar el motor sin inyección para que el aceite subiera y llenara conductos. El manómetro marcó presión. Recién entonces, habilitó combustible. El galpón estaba en silencio. Solo se oía el zumbido de una mosca contra el vidrio sucio. El motor de arranque giró firme. El motor tosió una vez, soltó humo blanco por el escape y volvió a girar. No arrancó todavía, pero estaba intentando. Epifanio no insistió. Revisó bujías de precalentamiento. 2 no funcionaban. Las cambió. Purgó cilindro por cilindro hasta eliminar burbujas. En el segundo intento, la combustión prendió en 2 cilindros, luego en 3. El humo blanco se mezcló con gris. El sonido era irregular, un motor buscando equilibrio. Después de unos segundos se sostuvo sin el arranque. No era funcionamiento limpio, pero estaba en marcha. A Epifanio se le aflojaron los hombros por primera vez en semanas. Lo dejó en ralentí bajo observando presión, temperatura, posibles fugas. Caminó alrededor escuchando. No había golpes de biela ni ruidos metálicos secos, solo el sonido pesado de un motor volviendo a la vida. La presión de aceite se mantuvo. La temperatura subió despacio. El humo empezó a aclararse. Afuera, algunos se acercaron a la puerta del galpón sin decir nada. No era sorpresa abierta, era ver para creer. Con el tercero dando señales firmes, el trabajo en los demás cambió de ritmo. Ya no era solo diagnóstico, era repetición de un proceso probado.
pero cada motor tenía su condición. El segundo, el Mamagunt, el más seco, necesitó más días de lubricación interna. El primero requirió desmontar y calibrar la bomba inyectora completa. Los elementos internos mostraban desgaste por combustible contaminado. El cuarto exigió desarme total del sistema neumático. El compresor trabado por corrosión interna. Las líneas purgadas una por una. El quinto reveló sedimento fino en las líneas flexibles que causaba caídas de régimen al acelerar. Uno por uno fueron arrancando. El primero fue el último porque la bomba estaba montada fuera de sincronización por un intento anterior. Bastó calar según marca de fábrica, con el cigüeñal en posición exacta para que el motor se sostuviera estable desde el primer giro. Ese fue en el caso donde el problema no era desgaste ni tiempo, sino un ajuste mal hecho que nadie revisó después. Cuando los 5 encendían, empezaron los recorridos dentro del predio. Primera marcha, sin peso. Aparecieron problemas que solo el movimiento revela. Un rodamiento de rueda seco en el tercero. Tambor de freno ovalizado en el segundo. Una válvula de retención con pérdida lenta en el cuarto. Temperatura elevada en el quinto por radiador parcialmente obstruido. Una cruceta con desgaste irregular en el primero que solo vibraba al soltar el acelerador. Cada falla fue aislada y resuelta sin apuro. Después vino la prueba bajo carga. Recorridos por caminos de la zona con peso controlado. Fallas graves. Una zona abrazadera que necesitó reapriete. Un retén que empezó a transpirar. Un nivel que se estabilizó tras el primer trayecto. El sonido de los motores ya no era el de máquinas recuperadas. Era el de unidades trabajando. Y cuando ese sonido se escuchó fuera del predio por primera vez, ya no eran proyectos de galpón. Eran camiones volviendo al servicio. Con el paso de las semanas, los 5 entraron en trabajo continuo con horarios, carga real y exigencia diaria. Epifanio revisaba cada unidad después de cada jornada como se hace con cualquier flota. Control de niveles, engrase periódico, reapriete programado. No hubo tratamientos especiales. Una máquina recuperada se mantiene igual que cualquier otra, con disciplina y atención regular. En la zona, quienes habían estado en el remate empezaron a cruzarse con los camiones en ruta. No hacían comentarios largos. A veces solo miraban al pasar. Algunos transportistas preguntaron por el consumo, por el comportamiento en camino. Las respuestas no venían en explicaciones largas, sino en kilómetros recorridos sin quedar varados. El respeto en ese ambiente no se declara. Se va notando en el silencio y en la forma en que la gente observa sin interrumpir. El galpón volvió a su rutina. El espacio que ocupaban los 5 camiones detenidos quedó libre para otros trabajos. Epifanio siguió con el mismo ritmo de siempre, sin comentarios sobre lo hecho. En ese oficio, cuando algo queda bien, no hace falta recordarlo. Se nota en el funcionamiento, no en el relato. Los camiones dejaron de ser tema. Ya nadie los mencionaba como los de la subasta. Eran 5 unidades más cumpliendo jornada, con polvo en los chasis y el sonido firme de un diésel parejo que se escucha a distancia. Cuando el tiempo pasa y el equipo sigue funcionando sin dar motivos para comentarios, el ruido del principio se olvida y lo único que queda es el ritmo constante del motor trabajando día tras día, como si nunca hubiera estado detenido. Si esta historia te recordó a alguien que trabaja en silencio y demuestra con hechos, compártela.